Y entonces hoy estamos cambiando un poco de perspectiva. Lo interesante es que se sumó más interés por la sociedad, por fin, por el suelo también, por varias cosas. Así que el laboratorio empezó solo con esta estructura, solo con bueno, la parte clima, lo que son los extremos climáticos. Si querés el láser, Bueno. anda, porque Ok, otro bueno, rojo no así anda. que empezó con eso. Hace 5 años se llevó más la parte, bueno, el interés por los impactos sobre el ambiente, los suelos secos, todo eso. Y ahora hay también esta parte de Services for Society, así que, por ejemplo, hay, bueno, si conocen un poco los grupos como GWEX, todo eso, tenemos unos responsables de, bueno, Service for Society, servicios climáticos por la sociedad, y tenemos unos responsables como Silvina Solman en nuestro instituto. Así que bueno, hay mucho de modelos, pero bueno, eso está más en la parte observación. Así que vamos a llegar a cosas más de observación. Y solo por fin, bueno, pensé que era útil porque si no, esta colaboración, bueno, este instituto suma expertise del CNRS, que es como el CONICET francés, y el CNRS es realmente una red en Argentina. Acá son todos los laboratorios internacionales de Sudamérica, así que hay un montón. Bueno, cada vez hay unos representantes que intentan compartir las herramientas europeos o franceses, así que pueden ver los países. Para IRD, yo trabajo para este Instituto de Investigación por el Desarrollo. Bueno, hay menos personas, como, bueno, en total sí, bueno, de hecho, si tengo que cambiar la mapa, somos solo una persona en Argentina ahora, pero en general es 1 o 2 personas por país. Muy pocos, pero bueno, logramos hacer cosas. Bueno, eso era solo para decir eso, si están interesados en las herramientas, es solamente bueno, mi papel de compartir lo que se puede hacer para sostener colaboraciones. Bueno, ahora vamos un poco más en nuestra discusión, que es sobre bueno, perspectivas ecológicas en viñedos de Mendoza. El punto de base, porque yo soy ecóloga, bueno, de hongos, pero al final es que hoy se sumó el interés por los hongos en los suelos, gracias a unas herramientas bueno, de la medicina, la microbiología y la metagenómica, y vimos que 90% de los hongos viven en el suelo, vemos que hay 60% de diversidad terrestre en el suelo, así que se sumó interés por la biodiversidad gracias a nuevas herramientas. Y para mí eso marca también un cambio de punto de vista de los agrónomos por la ecología. De decir, hay diversidad, no hay cosas negativas. Si hablas con un agrónomo de hongos y dicen, pero los perenósfora, bueno, ya no son hongos, así que no son hongos, pero igual, bueno, tienen un punto de vista muy patógenos, negativos sobre los hongos, pero hay muchas otras cosas. Así que hoy hay un cambio de punto de vista. Clásicamente, bueno, este artículo muy interesante de Marriott muestra que antes había una mirada al sistema agrícola con muy pocas interacciones con hongos, con interacción negativas, y al contrario, yo como ecóloga, bueno, miramos un bosque, vemos el lado positivo de hongos y árboles, bueno, había como cosas falsas en los dos lados, de hecho, vemos que en el bosque también hay cosas negativas. Y entonces hoy, bueno, hay este cambio de punto de vista. Luego también hay un cambio también en los ecólogos. Por ejemplo, eso es un artículo que fue hecho a la escala de Francia sobre las redes entre bacteria, entre bosque y viñedos. Bueno, el punto de este artículo era demostrar que en bosque, lo que vemos son muchas interacciones verdes, que son positivas, muy pocas rojas, que son negativas. En viñedos, acá, bueno, vemos pocas verdes, muchas rojas. Era como muy caricatural, y cuando uno ve la lista de viñedos estudiados, son viñedos con como 30 parcelas de viñedos, acá 1600. Como había muy poco interés en realmente pequeños viñedos de viticultores inspirantes que respetan el suelo. Así que había este tipo de resultado. Y ayer vi el nuevo artículo que hicieron sobre hongos, y ahora, bueno, los de viñedos se parecen más a bosque, porque al final hay un cambio también, bueno, de los ecólogos que van a interesarse a otros tipos de viticultores, y también de viticultores que cambian de práctica. Así que, pero bueno, estamos en cambio. Entonces, bueno, esta apertura del mundo agrícola a la ecología también permitió de
bueno, compartir herramientas y ahora hoy hay unas publicaciones muy interesantes que empiezan a mirar no únicamente un viñedo por acá, un viñedo por allá, pero empiezan a hacer estudios globales, compartiendo herramientas de la ecología también para estudiar la biodiversidad del suelo. Este artículo desde los años, desde Alexandra Gobi, bueno, fue muy interesante para mostrar un poco el mapa de qué son las interacciones en los suelos, que hay como diversidad en los suelos. El único tema es que hizo conclusión con 3 puntos en Argentina. Si miramos el número, no se ve tanto, pero los números de observación había muy pocos. Bueno, de hecho había las tuyas, pero no fueron en este artículo. Así que hoy vemos que hay herramientas para estudiar, pero faltaba observación claramente en Argentina. Así que yo, bueno, en 2021, bueno, un poco porque saqué mi proyecto acá, porque encontré viticultores inspirantes, dije, bueno, ¿por qué no aplicar mis herramientas de ecología? Vamos a ver lo que hay como diversidad en los viñedos de Mendoza, con la idea de estudiar la resiliencia de los viñedos al frente al cambio climático, para ver un poco qué había en el suelo de herramientas de resiliencia, como por ejemplo los hongos micorrízicos, que son hongos simbióticos. Así que, bueno, fue una primera observación y luego para ver un poco qué sensibilidad al clima podemos ver en esos suelos. Empezó de manera participativa, así que fue como casi sin plata, fue decir, bueno, ¿quién quiere muestrear su suelo? Y luego conseguí plata del CONICET, bueno, funcionó, pero bueno, fue la idea primero. Y el primer año empecemos con, al final, mi objetivo era de 90 parcelas, como ecóloga necesito mucho para hacer estadística, y al final de contacto a contacto lo creamos a 163, ahora estamos a 257, así que bueno, realmente tenemos mucho, poco en la zona este, pero bueno, un poco igual, mucha en la Valle de Uco, bueno, depende mucho del interés de viticultores, pero intento de poner estadística para tener una distancia, una representación, por ejemplo, de todas las zonas climáticas de Mendoza, que es el mapa, con un gradiente de clima y precipitaciones. Y mi idea fue también demostrar parcelas ambos muy convencional, orgánica, biodinámica, ahora regenerativa, bueno, hay varios tipos de manejo. El muestreo fue muy clásico, de hecho hay el Plant Grain Microbiome Program, así que hay protocolos para estudiar el suelo que decidí aplicar para ser capaz de hacer comparación después, así que lo hicimos. Al principio yo y mi novio, luego poco a poco viticultores, estudiantes, creció el equipo. Y luego fue, bueno, un poco, no sé cómo va a ser Luis, pero para mí un logro en Argentina. Yo quería hacer toda mi secuenciación en Argentina. Al principio, bueno, no me funcionó, pero poco a poco estamos. Así que, bueno, tenemos ahora un laboratorio limpio para la extracción del ADN ambiental. Hicimos, bueno, yo no quería contaminantes, así que fuimos en el hospital a hacer las amplificaciones con los médicos, hicimos taller de bioinformática, trabajemos con una empresa para la parte físico-química del suelo, bueno, por el momento con base de datos públicas, pero también ahora regional sobre el clima, así que, bueno, sumando un poco varios colegas, manejemos a hacer todo, pero no voy a detallar todo porque nos salía un poco el interés, pero bueno, logremos hacer nuestra secuenciación en 2021, en 2022, mandé a la secuenciación 2023, estoy esperando los resultados, pero bueno, logremos tener bastante, bueno, son siempre millones de secuencias, el importante es de ver más o menos el resultado, tenemos como más de 3.000 especies de hongos, bueno, especies, bueno, sin verlos, son como unidad genética, vamos a decir. Una parte, bueno, había un poco de uva, pero mostramos los suelos. Y lo interesante es que había muy pocas observaciones. Si miramos, por ejemplo, solo para mostrar eNaturalist o datos del GBIF, bueno, se conocían como 300 especies de hongos en Mendoza. Hay muy pocos, pero de invisible vimos muchos. Así que realmente una diversidad críptica. Y bueno, para mostrar un poco cómo un ecólogo mira la diversidad, al final son números, pero lo que me interesa es de ver, qué estabilidad tengo de números, que estoy como mostrando toda mi diversidad o muy poco, así que construimos esta curva de acumulación, esos son, bueno, cada vez es un sitio, una parcela de viñedo, y al final si tienes una curva así, significa que podrías mostrar más,
si empiezas a ver, esa inflexión, es que, bueno, ya estás bien, muestraste bastante. Y al final bueno, de los 2 años, el año fue como 2.600 más o menos especie, no muy estable, pero bueno, con un corazón un poco estable y una pequeña parte que está cambiando cada año. Bueno, podemos esperar más en 2022, es verdad, y de hecho, bueno, no lo voy a mostrar, pero hay tantos viñedos en transición orgánica, todo eso, que claramente veo muchos cambios y aumentando diversidad. ¿Está bien? Pero un corazón bastante estable. Al final, bueno, no voy a comparar con datos que tengo de Francia, pero veo más estabilidad acá que allá. ¿Y qué hay en estos hongos? Bueno, a mí fue una buena sorpresa porque imaginé suelos de desierto, dije, bueno, ¿qué voy a buscar? Y al final vemos, bueno, son dos representaciones de la comunidad. Representó el número de especies, el número de secuencias, que son nuestra observación genética, cada vez una. Y hay mucho de esto azul, y los azules acá son los simbióticos, son hongos micorrízicos. Y de tener hasta 70% de las secuencias de hongos micorrízicos, para mí fue como observación impresionante, como 3 veces más que en cualquier suelos agrícola en Francia. Me impresionó. Es verdad que son suelos que recolecté como fin de invierno, temporada donde no tocan el suelo, en general, porque durante el año si no trabajan el suelo, así que puede ser una explicación. En Francia igual demuestra un fin de invierno, pero no veo esta cantidad de hongos micorrízicos en el suelo. Hay muy pocos de los verdes, que si los vemos son los patógenos. Sigue suelos súper sanos en comparación también de suelos de Francia. Fui buscando unos patógenos para los viticultores, bueno, hay unos que no vi, así que, bueno, igual fue interesante. Y luego que aprendí con este muestreo, bueno, mi hipótesis era, ok, prácticas orgánicas tienen más diversidad de hongos, ¿no? Bueno, acá son los viñedos con prácticas convencionales, orgánicas y biodinámicas. No puse estrella porque no hay diferencia estadística a la escala de la provincia de Mendoza. Eso, mi primera reacción fue, ok, no, hizo errores, no puede ser, así voy verificando 1000 veces. Y al final, lo impresionante, si miramos los convencionales, fue a volver a varios viticultores para decir, bueno, ¿qué son sus prácticas? Y al final son casi orgánicos. Bueno, todos los viticultores en Argentina, bueno, hay muchos pequeños que no tienen la plata para pagar certificaciones, así que al final, bueno, no son orgánicos, pero no tocan el suelo, no hay pesticidas, no hay, es impresionante, así que para mí es un resultado fuerte de decir que la certificación no tiene tanta diferencia en su zona donde la certificación cuesta tanto en comparación del beneficio para el dinero. Pero cuando, bueno, justamente por encuesta volvimos a ver las prácticas, sí vimos que las prácticas tienen un efecto importante. Por ejemplo, tenemos 2 veces más diversidad de hongos en el suelo cuando no se toca el suelo, en comparación con los suelos donde trabajan el suelo. Y el tema, bueno, eso es súper interesante, el tema es que al final en orgánico hay varios orgánicos que es industrial que tocan el suelo, porque para controlar la vegetación en zonas donde riegan mucho, al final, bueno, vuelven a tocar el suelo, con el glifosato no lo tocaban, así que hay como un trade-off entre tocar y no tocar el suelo, donde vemos los impactos sobre la biodiversidad del suelo. Cuando empecemos a ver de un año al otro, lo impresionante es que cuando no se toca el suelo, vemos muy poca variación entre los años, más estabilidad. Cuando sí se toca, vemos más diferencia. A veces aumento, a veces baja, pero hay más variabilidad de las comunidades entre los años. De hecho, cuando estudio, bueno, qué son los efectos que afectan a la estabilidad, bueno, es verdad que el año cambia bastante. Por eso estoy mostrando más de un año. Bueno, lo que intento de hacer también es de ver al final, bueno, a la escala de Mendoza, que son los factores entonces que afectan los cambios de comunidad en general, estos cambios de biodiversidad. Bueno, tengo una caracterización ahora del clima, también de los factores del suelo, y para reducir la variabilidad, cuando tengo tanta variabilidad, extraigo por el principal componente de análisis, bueno, es para extraer la variabilidad. Soy muy de estadística,
básicamente lo impresionante, hago modelos para explicar qué me afecta a mi diversidad. Al final, intento siempre de poner el tipo de certificación que acá agricultura y no tiene efecto, así que bueno, tengo que sacar de los modelos, realmente es impresionante. Eso no pasa en otros lugares, hay miles de publicaciones que hablan de la viticultura orgánica y su beneficio y soy segura que, bueno, veo a una escala local estos cambios, pero en una escala regional no veo tanto porque hay tanta diversidad en la interpretación del manejo que al final tenemos demasiada variación entre convencional, orgánico y son más prácticas finas, como específicamente tocar el suelo, que tiene un impacto fuerte. Así que tenemos un efecto del manejo, sí, pero no certificado. Y luego tenemos un primer eje que es climático, claramente, que explica una gran parte de la variabilidad, y luego un eje del suelo, que bueno, clásico. Pero este factor de clima, de hecho, lo que vimos es que en el clima más frío, típicamente de Valle de Uco, en el Valle de Uco tiene más diversidad que zonas que son más calientes, menos frías, de la zona. Bueno, pues yo cuando vi eso, lo charlé con varios viticultores. Para mí es climático, pero también es claramente una relación al uso del suelo. En la zona este hay una historia muy distinta del Valle de Uco, de los bueno, cambios de proveedores, así que por eso fue bueno, de una parte para ver un poco el lado social y algo que me interesa. Y del otro lado, en la zona más fría, también zonas nuevas para la agricultura, donde hay mucho respeto del paisaje. Y bueno, dije, bueno, no es solo clima, para mí hay también bueno, la interacción con parches de vegetación natural, así que así saquemos la beca del CONICET de David José de la Cruz para estudiar más la ecología del paisaje y cómo estos mantenimiento de paisaje natural puede explicar parte de esta alta diversidad que vemos en viñedos nuevos. Y bueno, estamos en eso. Bueno, mi pregunta primera que era, bueno, de ver un poco el efecto de los manejos, bueno, en diversidad no cambio, en sensibilidad climática, intentemos ver si sobre el clima o el suelo tenemos una sensibilidad diferente en relación con el manejo del suelo. No lo vimos en 2021, así que, bueno, para mí la labranza cero, que son estos lugares donde no tocan el suelo, tienen un efecto sobre la diversidad local, pero por el momento no veo un efecto sobre la resiliencia climática a corto plazo. Bueno, entonces, bueno, intenté hacer cosas cortas, pero es un poco esta dirección, mirada ecológica para ver lo que hay, qué es la diversidad, qué potencial tenemos para los viticultores y qué aprendemos sobre las prácticas. Hoy entonces estoy bueno, bastante abierta a la ecología del paisaje o a otros, o a ver qué son estas prácticas que mantienen la diversidad, que no son certificadas. Hay estos dos intereses sobre prácticas y paisaje compartida con, por ejemplo, bueno, las fundaciones que estudian la agricultura regenerativa, que no son certificadas todavía. Bueno, hay una movida para salir un poco de la certificación a la escala internacional ahora. Es muy interesante y siempre incluyendo el paisaje. Así que si es algo que les interesa, hemos tenido una beca en Francia, en lugares donde incluyen realmente el paisaje. Y bueno, lo que vimos, lo que aprendimos, mi conclusión es que vimos muchos hongos micorrízicos, que bueno, el clima tenía mucho efecto, más que el suelo, que eso a mí me impresionó. Y vimos muchos esfuerzos para la conservación del suelo. Es algo, bueno, fue preguntando a varios, pero ¿por qué? Porque al final es muy interesante, bueno, bueno, con mi punto de vista, yo bueno, soy canadiense de verdad, pero viví mucho tiempo en Francia, allá el suelo se trabaja, es el nivel de... Pero si uno va no sé, en el norte de Argentina, en lugares, se respeta en la Pachamama, hay mil razones que permiten de mantener el suelo y es como el nivel normal es de mantener el suelo. Y hoy lo están trabajando con máquina, a veces no había un respeto fuerte y bueno, es una dirección que quiero profundizar con colegas. Y de hecho, bueno, en septiembre tenemos una colega francesa que se interesa a la sustentabilidad del suelo que viene por el Centro Franco-Argentino. Así que si les interesa, vamos a hablar de este respecto del suelo en Argentina. Y bueno, hay miles de caminos. En Mendoza ahora esta búsqueda de paisaje y de respeto del paisaje.
bueno, es muy de moda también. Acá tenemos un viñedo que hace un paisaje lindo, porque acá hay un quincho para turistas. Bueno, a mí poco me importa, al final llegamos a conservar la botánica y todo eso. Y ahora tenemos bueno, una beca de Spoon, si no lo conocen, es bueno, una fuente de financiación para conocer los hongos. Es la Sociedad de Protección de las Redes Subterráneos, Underground Networks. Y bueno, sé que hubo una investigación en La Pampa, así que por Marina Omachini, así que si les interesa, ella va a tener datos. Y yo soy más por la zona de Mendoza y San Juan. Y en este proyecto hay mucho interés en comunicar, así que hicimos mesa redonda con viticultores y vamos a seguir con eso. Y la idea es de seguir el proyecto incluyendo parcelas de viticultores afuera de Mendoza y San Juan. Bueno, por eso podemos hablar. Bueno, entonces estoy en estos proyectos con el interés de hablar con los viticultores realmente, que a veces me lleva su tiempo, pero lindos momentos también. Bueno, hay vinos dinámicos y todo eso. También, si les interesa, es verdad que, bueno, a mí, bueno, de hecho, trabajo con colegas de Perú porque este interés por el suelo, hay un vínculo muy íntimo más con la conservación de plantas. De hongos no, porque hongos son invisibles, pero el cuidado por las plantas, como las plantas se usan. En Mendoza hay un uso más de moda, por ejemplo, con el naturalista o estas cosas, pero bueno, estuvo también, publiqué un poco sobre esta relación a las plantas en Mendoza y así vimos en Perú, con colegas de etnobotánicas, entre la parte moda y tradición hay cosas a lograr. Y bueno, por fin lo que hago, intento de ahora poco a poco compartirlo con colegas interesados por la sustentabilidad, porque al final, bueno, la ecología, bueno, a mí me interesa la conservación del suelo, pero si no hay un beneficio económico para el productor o un bienestar social, bueno, al final no funciona. Bueno, así empecemos a trabajar con Valentín, que es sociólogo, y bueno, va a visitar a Juan Manuel en un momento, así que contaron su experiencia con los proveedores de uva de Chandon. Bueno, son pasos poco a poco para abrir la ecología. Y bueno, si quieren conocer a David, que hace su ecología del paisaje, está en Mendoza para más tiempo que yo. Bueno, así, bueno, hablo mucho, pero bueno, tengo que agradecer a un montón de personas, bueno, mi red en Argentina, Francia y América del Sur, y bueno, un montón de viticultores que realmente ayudan, apoyan, son curiosos, me preguntan cada semana cómo van los resultados, son muy, quieren saber más, bueno, no publico mucho todavía porque estoy dudando de resultados, pero realmente en el poder, bueno, en la necesidad de tener muchas observaciones para tener una comprensión del sistema, pero estoy en eso y bueno, por lo tanto publico más dibujos del campo. Pero gracias y bueno. Es como mi doble cara. Hacemos presentaciones y después. Sí, bueno, así que. Luis. Sí. Ahora, no sé cómo. Para los que no lo conocen, pero es muy conocido. Nuestro doctor en ciencias bioquímicas de la Universidad de La Plata, es investigador principal del CONICET y profesor superior. Sí, desde abril, desde mayo. Bien, superior de CONICET. A lo que lo logré, lo tengo que sigo. Está muy bien, está muy bien. Y director del Centro Bioquímica y Microbiología del Suelo de la Universidad de Quilmes. Y profesor titular de la. Bueno, no vamos a hacer las publicaciones y eso. Bueno, primero muchas gracias. Porque, sinceramente lo digo, o sea, uno hace mucho trabajo, yo ya hace 31 años que estoy acá, y que uno trabaje en un área muy de la ciencia dura, muy de la ciencia y la tecnología, y que me inviten a hablar en un centro
que pertenece a las ciencias sociales, para mí es un placer, porque además a mí me interesa. Pero te lo quiero agradecer, ¿no? Además por la oportunidad de conocerla. Yo no soy ecólogo, no soy biólogo, soy un ladrón de títulos. Yo soy bioquímico clínico de formación, pero nunca hice bioquímica clínica, siempre estudié interacciones entre plantas y bacterias. Y después hace unos 15 años, más o menos, un poquito más, que empecé a estudiar suelo, porque no conseguía financiación para estudiar la franquia, Danay sabe de eso, y entonces cambié de tema de investigación. Yo hice una presentación distinta a la de Melanie. Voy a hablar de un poco, no es muy distinta, pero voy a hablar acerca de cómo estos datos de la biología del suelo, estos datos de la nueva biología de la planta, tienen que ver con la posibilidad de hacer la producción agrícola y vinícola o agrícola en general sostenible. ¿Quieres usar el láser? Este es. Para la derecha y izquierda. Entonces, yo voy a contar muy brevemente, y es mi gran desafío contarlo para los que saben microbiología, pido disculpas, pero lo voy a contar porque yo digo que la biología, el suelo, las plantas no son lo que nosotros creemos que son. En general, digo. Y no solo el común de la gente, sino mucha gente técnica. La biología del suelo, como dijo Melanie, el suelo está lleno de cosas. Cuando uno dice un suelo tiene mucha biología, en general se piensa, se piensa en los bichos, en lo que se ve. Ahora, cuando uno mira el árbol de la vida, o sea, las formas vivientes en el planeta, este es el árbol de la vida, cada rama es una forma distinta de vida. Lo que nosotros consideramos biología, plantas, animales, hongos, es este puntito de acá. Todo lo demás es microbiología. Y de esa que todo lo demás es microbiología, todas estas ramas que tienen puntitos rojos, es microbiología que nunca se vio en el laboratorio, ni se va a ver, por lo menos hasta que sepamos cómo cultivarla. O sea, es una microbiología que no sabemos cómo es. Yo siempre digo que para mí es una revolución que no termino de entender por qué no es una revolución más grande. Porque la primer duda que apareció es, ¿esa forma de vida tiene la misma bioquímica que la que conocemos? Lo que sucedió en este siglo es que definimos que la misma bioquímica, las mismas moléculas que forman la biología que conocemos, en principio están formando esa biología que nunca cultivamos. Entonces, esa biología que es muy diversa y muy chiquita, la pregunta es, ¿importa esa biología? Y esa biología, en términos del planeta, hoy con el cambio climático, una de las preguntas es la captura de carbono, para bajar el dióxido de carbono del aire, entre otras cosas, y tender desde la humanidad a mitigar el cambio climático. Bueno, las plantas son el mayor reservorio de carbono. El segundo mayor reservorio de carbono son las bacterias. O sea, la microbiología es un sumidero de carbono. Y cuando uno mira los números de esa microbiología, en 1 gramo de suelo, 1 gramo, ¿no? Una cucharita, un sobre de azúcar. En 1 gramo de suelo hay del orden de 10.000 millones de bacterias, hay del orden de 100 metros de hongos, hay mucha vida que no se ve, el problema es que no se ve. Entonces la pregunta es, que es un poco lo que estudió Melanie, la diversidad de esa biología en relación a los suelos. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué hace esa microbiología? La microbiología que ahora tenemos herramientas bioquímicas para estudiarlas. Esa microbiología yo digo que hace 3 cosas. Una es transforma la materia, la transforma, rompe las moléculas para transformarlas en otra cosa.
Eso hace que los suelos sean como un reactor químico que tiene las enzimas para transformar los residuos. Uno ve, hay una prueba que dice cuál es la salud del suelo. Para detectar la salud del suelo está la prueba yo llamo la prueba del calzoncillo, unos americanos, que entierran una prenda íntima de algodón, tiene que tener celulosa, y la sacan al año siguiente. En función de cuánto queda de esa prenda, es el grado de salud del suelo. Si la prenda sale intacta, ese suelo está muy degradado. Esa capacidad de reciclar es cómica, pero no sabe el impacto que tiene. Es un índice de salud. Esa es una de las funciones del suelo. La otra función del suelo, que es algo que hasta ahora, desde la biología, no se sabía, y es nuestra pelea con los ecólogos, porque los ingenieros del suelo son las hormigas, los distintos miembros de la fauna y la mesofauna, pero los primeros que pegotean partículas minerales y arman estructura en el suelo son bacterias y hongos. Las bacterias y hongos pegotean partículas y hacen agregados del suelo, es el origen de la estructura física del suelo. Y eso tiene sentido porque la biología no vive en los lugares no vive en las cuevas del suelo, arma los lugares donde vive. Entonces los hongos, las bacterias arman el hábitat, eso es la estructura física del suelo. Y entonces cuando uno dice un suelo tiene mejor estructura, ese suelo es consecuencia de la biología, más que nada de la microbiología del suelo. Y después tiene algo que es lo que mostró Melanie, las redes de interacción. Nosotros hoy con estas técnicas de ADN, que es la manera de mirar eso que no vemos, o sea, porque hay nanotecnologías, uno le puede sacar el ADN a todo lo que está en el suelo. Yo digo, es como sacar las hojas de los libros de toda una biblioteca, todo mezclado. Pero después hay una técnica que permite leer cada hoja y uno dice, estas son en castellano, estas son en francés, estas son en inglés. Estas son de química, estas son de sociología, estas son poesía. Uno clasifica y esa es la manera en la que nosotros, a partir del ADN, decimos esta es la estructura de la comunidad biológica del suelo. Nosotros podemos decir cómo es la estructura. Y después, haciendo las correlaciones de variaciones entre cada uno de esos organismos con todos los demás, las interacciones significa cuánto varía uno en relación a los otros, si hay correlaciones positivas o correlaciones negativas. Las correlaciones positivas significan que esos dos organismos van a cooperar entre sí en algo. Las correlaciones negativas significan que esos organismos van a competir por algo. Lo que se ha visto en general en la ecología es que los sistemas que tienen más correlaciones, que tienen más interacciones, son sistemas más resilientes, que capturan más carbono, que tienen más productividad. Eso se estudió mucho en sistemas naturales, en distintos sistemas naturales. Nosotros lo medimos en agricultura, en suelos de soja, en suelos extensivos, y vemos que cuando tenemos suelos más productivos, tenemos más interacciones. Cuando los suelos apareció una enfermedad o el suelo está más degradado, hay menos interacciones. Entonces, el grado de interacción significa mejor funcionamiento biológico del suelo. Lo mismo que con las redes sociales, el objetivo, nosotros lo que hace falta, yo voy a tratar de llegar a eso, es cómo hacemos que esas mediciones sean simples, para que tengamos un indicador que le pueda decir al productor, este suelo está bueno con una indicación más o menos sencilla, lo cual no es fácil porque esto es complejo. Pero en una red social, digo las redes sociales nuestras, lo que importan, o lo que no sé si importan, pero los que tienen importancia son los influencers. Los que estamos tratando de encontrar son los influencers microbianos, como decir, bueno, ¿cuáles son los que tienen más contacto con los demás? Porque eso significa que tienen mayor participación, mayor protagonismo dentro de ese sistema. Entonces, esas serían las estructuras. Por otro lado, la microbiología
es la que caracteriza los ciclos de los elementos. Y hay tres elementos principales, el del carbono, el nitrógeno y el fósforo. No le voy a hablar de bioquímica, pero estos tres ciclos de carbono tienen que ver con el cambio climático y tienen que ver con el por qué la agricultura, que es una actividad muy noble, porque es la producción de alimentos, por qué pasó a ser el malo de la película y la agricultura es el culpable del calentamiento global. No es que la agricultura es el responsable del calentamiento global porque lo hizo a propósito. Es consecuencia de acumulación de prácticas durante la historia de la agricultura en la humanidad. El ciclo del carbono es el más simple, es el de la fotosíntesis, se captura carbono, se respira y se libera dióxido de carbono. La microbiología en los últimos años muestra que parte del destino del carbono va a parar a la biomasa microbiana, pero no a la biomasa microbiana viva. Aparentemente, lo que importa es la biomasa microbiana muerta, lo que se llama biomasa microbiana necrótica. Entonces, hoy una de las grandes preguntas es ¿cómo hacemos para que la biomasa microbiana necrótica permanezca en el suelo? Y no que se haga combustión de eso y eso vuelva al aire. La práctica de labranza del suelo, una de las cosas que hace es hace combustión, le pone oxígeno a eso y esa biomasa microbiana del suelo se quema. Por eso la no labranza es una buena práctica, entre otras cosas. Entonces acá aparece, en el ciclo del carbono, aparece la microbiología como un destino de ese ciclo de carbono para movilizar eso. En el ciclo del carbono también aparece la microbiología en los microorganismos que liberan metano. Bueno, el metano es un gas con efecto invernadero, entonces regular eso también nos permite regular. El ciclo para mí más crítico en términos de agricultura y manejo es el del nitrógeno. Porque el nitrógeno nosotros y las plantas lo necesitamos para formar proteínas, etc. El aire tenemos 80% de nitrógeno en el aire, pero lo respiramos y no lo podemos incorporar. Los únicos que lo incorporan son bacterias que hacen fijación biológica de nitrógeno. Eso aparecieron en la historia antes que las plantas. Entonces eso incorpora nitrógeno al sistema y ese nitrógeno orgánico puede llegar a las plantas, puede mineralizarse y pasar a ser un nitrógeno mineral, lo que nosotros llamamos el nitrógeno de las soluciones del suelo, que es lo que nos enseñaron y nos siguen enseñando, que es lo que toman las plantas para crecer. Las plantas toman el nitrógeno mineral del suelo para crecer. Las plantas, en principio, no toman nitrógeno orgánico. ¿Por qué? Porque la fisiología vegetal, que nosotros sabemos, es la que se estudió en los años 40. Y no se estudió en el suelo, se estudió en un vaso. Se ponía la planta y se le ponía nitrógeno orgánico, la planta no crece. Se le pone nitrato, amonio y la planta crece. Entonces, la planta absorbe nitrógeno mineral, los fertilizantes químicos de nitrógeno. Pero eso es considerar al suelo como un florero. El suelo tiene toda una microbiología que tiene que ver con la manera en que las plantas absorben los nutrientes. Entonces, cuando uno agrega urea al suelo, está haciendo ruido en este proceso. Lo mismo con el fósforo tiene que ver con la liberación del fósforo de las rocas, y acá aparecen los hongos, fundamentalmente. Los hongos micorrízicos, los distintos hongos y hay muchas bacterias son capaces de solubilizar ese fósforo y de traslocarlo de un lugar a otro. Entonces, la microbiología tiene que ver con eso. ¿Era con este? Con el derecho. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? Mira, si no con la ruedita. Ah, no, es como que se pausó algo. Ahí está. Bueno. Permíteme que te ayude.
Ahí está, bueno. Eso es el suelo. Suelo, mucha microbiología, microbiología que funciona, que tiene que ver con regulación de los gases en los ciclos de los elementos. Ahora vamos a las plantas. Las plantas, normalmente, ¿cómo la piensa un agricultor? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo la pensé yo toda la vida? ¿Cómo la pensé yo en mi tesis doctoral? Que digo que es una estafa. Porque yo pensé que en la planta como un individuo que hace fotosíntesis y que absorbe de las raíces agua y nutrientes minerales. Hoy sabemos que No, ahora sí deberían dar el láser. Fíjate. ¿No? Bueno, las plantas en el suelo, las raíces liberan sustancias que son alimentos para la microbiología y generan lo que llaman un efecto rizosférico. Alrededor de las raíces hay mucha más biología que en el resto del suelo. Esa rizosfera es una microbiología que se asocia a la planta de una manera no al azar, de una manera particular. Las plantas toman ciertos microorganismos del suelo y lo hacen parte de la planta. Y hoy sabemos que Entonces, hoy sabemos que las plantas en el suelo tienen una enorme microbiología asociada a las raíces, una enorme microbiología asociada a toda la parte aérea de la planta, incluso la microbiología que está en el suelo, que se asocia a las raíces, parte de esa microbiología entra en la planta y parte de esa microbiología puede llegar a las semillas, a los frutos. Y no es cualquiera. La planta selecciona cierta microbiología. Entonces, la parte que comemos de las plantas, o que los animales comen de las plantas, tienen cierta microbiología asociada. Es esa microbiología que antes no sabíamos que era tan importante. Lo mismo que nosotros tenemos una cierta microbiología en la frente, porque nos vamos quedando pelados, tenemos también otra cierta microbiología acá, que son mucho más resistentes a la radiación ultravioleta que las que tenemos en la planta de los pies. Y la microbiología, como decía Melanie, en general la microbiología se la asocia con la enfermedad, la microbiología forma parte de nuestro sistema, de nuestra salud. Una piel muy desinfectada cicatriza mucho menos que la piel que tiene la microbiología propia de la piel. Eso me genera grandes peleas con mi hermana que me dice, no podés hablar en contra del alcohol en gel. Yo digo, mi libro dice, la batalla del alcohol en gel está permitida. Entonces, las plantas son organismos muy complejos microbiológicamente hablando. Y además, las micorrizas, lo que decía Melanie, las micorrizas conectan plantas entre sí. Y conectan plantas entre sí y está probado que se transmiten carbono, se transmiten nitrógeno, se pueden transmitir fósforo y hasta se transmiten señales de defensa. Una planta se ataca, esto se hizo con tomate, una planta se ataca con un insecto y la planta manda mensaje de WhatsApp, che, me atacaron. Entonces las otras plantas que están conectadas largan sus señales de defensa, cuando las atacas ya están defendidas. Funciona. Entonces, la planta no es una planta, es un sistema, por eso el tema de la cuestión del paisaje, ahí aparecen las distintas asociaciones. En general, en todos los procesos biológicos, lo que uno tiende a obtener, como en el tanque de agua del inodoro, cuando hay mucha agua, se corta el paso inicial. Cuando una planta tiene que obtener nitrógeno, si hay nitrógeno disponible, va a inhibir los procesos de obtención del nitrógeno. Entonces, los procesos por los cuales las plantas se nutren biológicamente con nitrógeno y con fósforo, cuando uno pone nitrógeno y fósforo mineral, que es la revolución verde de la agricultura. Ese es el mayor problema mío, porque yo me estoy tirando contra la fertilización química. No es que me estoy tirando contra la fertilización química porque quiero, sino que digo, la fertilización química inhibe esto. La fertilización química en esas redes de interacción desarma las redes de interacción, porque la biología no tiene por qué funcionar.
Es más fácil, es más económico y funciona. Entonces, los agricultores están diciendo, bueno, pero para obtener el rendimiento, el potencial de rendimiento de la soja, del maíz, porque yo necesito tener la mayor eficiencia de producción por la necesidad de alimentos para la humanidad, ¿no? Entonces dicen, si yo dejo de fertilizar, no tengo esa capacidad de producir. Pero si eso fertilizan y tenemos la capacidad de producir, en los ciclos de nitrógeno, a ver si vuelvo para atrás, acá. Cuando yo pongo nitrógeno mineral, aumento la producción de óxido nitrógeno que se emite al aire, que es un gas de altísimo efecto invernadero. Entonces, la fertilización química tiene un enorme impacto ambiental, un enorme impacto sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, que nadie pagó nunca, ni todavía nadie paga. Entonces hay un costo ambiental que no entra en la ecuación de sostenibilidad del sistema. Por eso es interesante la palabra de la sostenibilidad. Entonces, para hacer eso, bueno, hay que poder medir las cosas. Y en términos de salud y la relación que había entre la salud física, el suelo, por los ciclos que hace, va a regular la calidad del aire y va a regular la calidad del agua. Pero a través de la microbiología del suelo se determina la microbiología de la raíz de la planta. Parte de la microbiología de la raíz de la planta entra en la planta. Parte de esa microbiología de la planta termina en los alimentos. Está medido que una manzana orgánica, yo conozco 2 trabajos, pero debe haber muchos más, y Melanie seguro con esto de los viñedos de distintos manejos se debe poder probar. Una manzana orgánica y una manzana producida con control químico, o sea, tradicional, es más rica en probióticos para nuestra salud que la otra, que tiene mayor presencia de potenciales patógenos. Lo mismo pasa con la rúcula, ¿no? Yo estuve en un congreso internacional en el cual presentaron esos trabajos y después nadie quería comer rúcula. En la ensalada, la rúcula se mantenía. Ese alimento lo comen los animales, lo comemos nosotros. Pero la humanidad, para generar alimentos, tiene que actuar sobre el suelo. Entonces ahí aparece un problema nuevo, que es un problema ético. Porque se puede hacer una agricultura que genera problemas o se puede hacer una agricultura que no genere problemas. O que trate de, al revés, eso es lo que yo siempre trato de decir. Bueno, hay una agricultura que puede generar soluciones. Entonces el tema acá, clave, es cómo diagnostico a partir del análisis del suelo si un manejo es bueno o malo, o sea, si el suelo está funcionando bien o está funcionando mal. Eso por suerte hay desarrollo, nosotros hemos hecho, hay en el mundo algunos, no hay tanto, desarrollo de indicadores biológicos para hacer análisis de suelo y poder decirle al productor, este manejo es bueno, y además, en general, un poco lo mismo que decía Melanie, cuando el productor ve que el manejo es bueno, la productividad también termina siendo buena y termina teniendo menor dependencia de los insumos químicos. Entonces, el tema es salir de una cultura histórica de insumos químicos que estuvo muy buena, pero que no se sabía los efectos colaterales que había. Entonces yo acá lo que trato desde hace unos años de decir es, por suerte, lo decía Melanie, entre toda esta cadena de relaciones de salud están los alimentos. Los alimentos sí nos interesan a todos, no hace falta que uno sea técnico, ni científico, ni nada. Entonces, lo que a mí me preocupa es que este tipo de conocimiento sea de acceso lo más general posible. Porque si uno tiene acceso, entonces el común de la gente, la ciudadanía, la opinión pública, se genera una opinión pública responsable en base a datos, no en base a conceptos, sino que se pueda medir. Cuando uno dice, bueno, se midió, algo que a mí no me gusta decir jamás, que decir esto está científicamente comprobado, eso me produce alergia, pero todavía tiene efecto, ¿no? Entonces decir, mostrar que hay datos
no sé si la palabra es datos duros, pero hay datos corroborados que se pueden repetir que están diciendo esto funciona de esta manera. Entonces, que esa opinión pública actúe presionando las políticas públicas y no que sean los intereses privados los que determinan la política pública, que es un poco lo que pasa hoy. Porque hoy hay ideas de trabajar en sostenibilidad. Vos viste los suelos de Mendoza que están bárbaros. Bueno, yo miro los suelos de Salta, de Córdoba, donde los suelos se hicieron un desastre. Pero es un desastre porque la industria del agroquímico, el agroquímico es una, yo siempre digo, es una, voy a decir algo incorrecto, es una excelente herramienta. Es como la medicina, yo tomo alguna medicina que la necesito tomar. Pero uno la toma responsablemente. Cuando yo empecé a trabajar en los suelos, creo que Danay estaba todavía haciendo la tesis, y estábamos empezando, yo empecé a ir al campo, salimos del laboratorio y fui al campo. Me preguntaba, ¿y cómo usan el glifosato? No, se usa. Bueno, pero ¿cuándo lo usan? No, y si vemos algún problema, ponemos glifosato. O sea, el glifosato en un momento se usaba para todo. Entonces ahí uno entiende por qué en Pergamino, donde yo iba, y ahora tengo que volver, porque en Pergamino hay lugares donde no se puede tomar agua porque hay glifosato en el agua. Te lo niegan todos, porque Pergamino vive del campo. Entonces hay muchos intereses privados. Es muy complejo. Por eso a mí me interesa esto, digamos, la interacción. Bueno, yo escribí 2 libros, yo siempre doy trato de vender mis libros. Se vendieron. Este libro es viejo, este es del año 2000, después hice una edición en 2005, este es del 2020. Y cuento todas estas interacciones. Y la intención de esto fue, más allá de una invitación de Golombek al principio, es que funcionan, y que funcionan en la divulgación, digamos. Mi idea es, yo acá puse todo lo de la metagenómica, todos los indicadores biológicos están acá, hay cosas que ni están publicadas. O están publicadas, no están en los libros de texto, están en los papers, no llegan ni a las cátedras de microbiología agrícola, pero sí hay urgencia con lo del cambio climático. Bueno, así que nada, muchas gracias. Excelente. No,